Les invito a orar. Amado Padre Celestial, muchas gracias porque podemos venir y glorificar su nombre. Gracias porque podemos reconocer su grandeza y podemos gozarnos de la verdad del Evangelio, Señor. Suplico, Padre Santo, que sea con nosotros. Suplico que nos bendiga y suplico, Señor, que su Santo Espíritu obre en cada uno de estos corazones, Señor. Que podamos predicar el Evangelio, escuchar el Evangelio y atender al Evangelio, Padre Santo. Señor bendito, que podamos entender que todo lo que somos y todo lo que hacemos, lo hacemos para su gloria, Padre. Bendíganos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Alguna vez te has puesto a pensar de la inmensidad de Dios y de su gloria y de su poder y de sus atributos? ¿Alguna vez has considerado qué tan trascendente, qué más allá de lo que nosotros pudiéramos pensar es Él? Pero que ese Dios, el Señor Dios Todopoderoso, se haya hecho hombre y haya irrumpido en la historia del hombre y se haya hecho como nosotros para traer ese mensaje. Al mismo tiempo, la trascendencia de Dios y la inmanencia de Dios estando con nosotros y compartiéndonos la verdad del Evangelio. Bueno, déjate cuento de un niño. Este niño tenía dos incógnitas en su vida. La primera era, ¿cómo era posible que este Dios que mencionaban todos los adultos pudiera ser real? Si no cabe en mi cabeza, entonces no puede ser, porque no lo puedo entender. Así es que era una duda constante. ¿Cómo puede ser posible que un Dios así exista? La segunda duda que tenía era, ¿cómo puede ser posible que ese Dios tan grande, tan inmenso, tan perfecto, tan sublime, pueda relacionarse con un niño de menos de 8 años y pudiera conocerlo, y pudiera hablarle, y pudiera tener una relación con él? Y si fuera así, ¿qué es lo que ese niño tendría que hacer para tener esa relación? ¿Qué es lo que ese niño tendría que hacer para vivir en esa relación? Así es que eran dos incógnitas. ¿Cómo puede ser posible que un Dios tan grande pueda existir? ¿Y cómo puede ser posible que pueda llevar una relación con ese Dios? ¿Cómo podría impactar eso mi vida? Y de eso me gustaría compartirles. Me gustaría compartirles cómo la inmensidad de Dios irrumpió en la historia del hombre y tiene comunión con nosotros. Así es que voy a hablar de Juan capítulo 10. El siguiente yo soy de los que he estado mencionándoles. Jesús hace una declaración y es sencilla y es contundente. Yo soy el buen pastor. Yo soy el buen pastor. Y todo el capítulo 10 habla sobre el Señor como el buen pastor. Dios, el Mesías, como el buen pastor. Pero tenemos que recordar dos contextos de este pasaje. Tenemos que recordar dos contextos de esta frase o de este anunciamiento de yo soy el buen pastor. En el capítulo 9 hay un suceso que yo estoy seguro que la iglesia primitiva cuando lo leyó se fascinaba con ese suceso. Un hombre que es ciego, pero el Señor le hace el milagro de sanarlo. Así es que el ciego ahora ve. Cuando este hombre dice que Jesús fue quien lo sanó, entonces vienen todos los fariseos y vienen todos los maestros de la ley y todos los que estaban al frente de la sinagoga y empiezan a interrogarlo y a interrogarlo y a interrogarlo para decirles, ¿quién fue? ¿Quién fue? ¿Quién fue? Sabemos que tú eres ciego de nacimiento. Y él decía, fue Jesús, fue Jesús. Pero estos hombres que veían estaban ciegos. Y este ciego que no veía, ahora ve. Los fariseos no quedaron conformes. Y aun cuando él daba el testimonio, ellos seguían hostigando. Y entonces van con los padres y le dicen a los padres, a ver, explícanos, ¿cómo es que tu hijo ahora ve? Bueno, pues mi hijo está grande, vayan y pregúntenle a él. Y este hombre siguió. Yo testifico que Jesucristo fue el que me sanó y Jesús fue el que me sanó. Capítulo 9, versículo 35 al 41. Estos maestros de la ley habían llegado a tal grado en el hostigamiento sobre este hombre que esta es la conclusión. Lo expulsaron de la sinagoga. Si él seguía diciendo que Jesús lo había sanado, entonces tenía que salir de la sinagoga. Jesús supo que lo habían expulsado, así que cuando lo halló, le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Y él respondió, Señor, ¿quién es para que yo crea en él? Jesús le dijo, pues ya lo has visto, es el que habla contigo. Y él dijo, creo, Señor, y lo adoró. Jesús dijo, yo he venido a este mundo para juicio, para que vean los que no ven y para que los que no ven queden ciegos. Al oír esto, algunos de los fariseos que estaban con él preguntaron, ¿acaso nosotros somos ciegos?
Jesús le respondió: si ustedes fueran ciegos, no tendrían pecado, pero ahora, como dicen que ven, su pecado permanece. Los fariseos habían llevado a tal grado su hostigamiento sobre este hombre que testificaba la verdad, que Jesús lo había sanado, que este ciego que ahora veía podía ver no solamente físicamente, sino espiritualmente. Él cree y adora al Señor. Y los maestros de la ley, los que estudiaban la ley, los que estaban al frente del pueblo, que veían con sus ojos las Escrituras, estaban ciegos espiritualmente y no entendían nada. Y esta es la paradoja con la que nos deja el capítulo 9. Y el versículo 10, Jesús se enfoca no solo en la cuestión espiritual, de la ceguera espiritual, que sí tiene que ver en todo el pasaje, pero Él revela que Él es el buen pastor. Y hay algunos antecedentes en el capítulo 9 que nos dejan claro: cuando Jesús supo que lo habían expulsado, Él fue, ¿y qué? Lo halló, lo buscó. La oveja estaba perdida y el Señor fue por la oveja. Así es que venimos al capítulo 10 y voy a leer capítulo 10, la primera parte. De cierto les digo, el ladrón y el salteador es el que no entra por la puerta del redil de las ovejas, sino que trepa por otra parte. Pero el que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. A este el portero le abre y las ovejas oyen su voz. Él llama a las ovejas por su nombre y las saca. Versículo 4. Y una vez que ha sacado a todas sus ovejas, va delante de ellas y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Pero a un extraño no lo siguen, sino que huyen de él, porque no conocen la voz de gente extraña. Jesús dijo esta alegoría, pero ellos no entendieron lo que quiso decir. Muy bien, yo soy el pastor. Yo soy el pastor. Y entonces Jesús hace una comparación entre estos hombres que están al frente de la iglesia, que están enseñando la palabra de Dios, pero no están enseñando la palabra de Dios, que han tomado el nombre de Dios, pero que no están siendo fieles a la Escritura. Estos hombres que podían ver y leer la palabra de Dios, pero estaban espiritualmente cegados a la verdad del Evangelio. Estos hombres que no podían entender las verdades espirituales en donde Jesús era anunciado desde antes de su venida. De cierto les digo, inicia Jesús. En el Antiguo Testamento tenemos un de cierto te digo. Si comes de ese árbol del mal, ciertamente morirás. El énfasis del cierto les digo es verdaderamente, les aseguro. Con ese énfasis Jesús inicia siendo la comparación, el ladrón y el salteador, es decir, el que toma lo que no es suyo y el que abusa y el que usa de la fuerza para tomar de lo que no es suyo, es el que no entra por la puerta del redil de las ovejas, sino que trepa por otra parte. Bien, estos hombres se supone que eran pastores de la iglesia. Esos hombres se supone que debían de enseñar la palabra de Dios y que deberían de compartirles la verdad del Evangelio, pero estos hombres no estaban haciendo esto. Estos hombres estaban viendo la manera de cómo ellos sacar beneficio propio. Estos pastores no estaban preocupados por las ovejas, estos pastores estaban preocupados por sacar ganancias deshonestas o ganancias al abusar de la iglesia, al abusar de las ovejas, al abusar del pueblo de Dios. Estos falsos maestros no solamente son señalados aquí por Jesús. Estos que conocían la palabra de Dios, conocían Ezequiel capítulo 34. Les dejo que lo lean en su casa todo el capítulo porque realmente es hermoso, pero voy a leer una parte de ello. Ezequiel capítulo 34 y Jeremías 23. Ezequiel 34 dice: la palabra del Señor vino a mí y me dijo: hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel, profetiza y diles que yo, su Señor y Dios, he dicho: ay de ustedes, los pastores de Israel, los que cuidan de sí mismos. ¿Acaso no son los pastores los que deben cuidar de los rebaños? Ustedes se comen lo mejor, se visten con la lana, degüellan a las ovejas más gordas, pero no cuidan a las ovejas. Ustedes no fortalecen a las ovejas débiles, no curan a las enfermas, no vendan a las heridas de los que se quiebran la pata, ni regresan por las descarriadas al redil. Tampoco van en busca de las que se pierden, sino que las manejan con dureza y violencia. Y las ovejas andan errantes por falta de pastor, andan dispersas y son fácil presa para todas las fieras del campo. Y así mis ovejas andan perdidas
por todos los montes y por todas las colinas. Andan esparcidas por toda la tierra sin que nadie las busque ni pregunte por ellas. Por lo tanto, pastores, oigan la palabra del Señor. A las ovejas de mi rebaño se las roban, las hacen presas, todas las fieras del campo andan sin pastor y mis pastores no las cuidan ni van en busca de ellas, sino que solo cuidan de sí mismos. Por lo tanto yo, Señor y Dios, juro, y ustedes pastores escuchen bien lo que les digo. Yo, su Señor y Dios, estoy contra todos ustedes, pastores, y voy a pedirles cuentas de mis ovejas. Ya no voy a dejarlas al cuidado de ustedes, ni tampoco ustedes van a cuidar solo de sí mismos. Yo voy a librarlas de la boca de ustedes para que no se las sigan comiendo. Los fariseos estaban entendiendo que la confrontación de Jesús tenía que ver con este pasaje. Ustedes deberían de estar al frente de la iglesia y deberían de cuidar a la iglesia y deberían de ver por la iglesia y deberían de velar por la iglesia, pero lo que están haciendo es abusar de eso. Ustedes debieron de haber adorado al Señor y al Mesías con este hombre ciego que estaba listo para proclamar su fe y para proclamar que el Señor lo había librado. Pero contrario a eso, ustedes lo sacaron de la sinagoga y ustedes abusando y hostigándolo llegaron a expulsarlo de esta manera. Hay de ustedes, pastores, que están haciendo eso. Y entonces viene el sustento del Antiguo Testamento de donde Jesús toma eso, porque no solamente se trata del Salmos 23:1, Jehová es mi pastor, nada me faltará. En este capítulo, versículo 11 de Ezequiel 34 dice, sí, así ha dicho el Señor, yo mismo iré a buscar a mis ovejas y yo mismo las cuidaré, tal y como las cuida el pastor cuando haya entre las ovejas esparcidas. Yo las rescataré de todos los lugares que fueron esparcidas aquel día nublado y oscuro. Las sacaré de los pueblos y los países donde ahora están y las traeré a su propia tierra. Las apacentaré en los montes y en las riberas de Israel y en todos los lugares habitados del país. Las apacentaré en los mejores pastos y pondré su aprisco en los altos montes de Israel. Allí dormirán en un buen redil y serán apacentadas en los pastos suculentos de los montes de Israel. Yo les daré a mis ovejas buenos pastos y apriscos seguros. Palabra del Señor. Y versículo 16 cierra diciendo, buscaré a mis ovejas perdidas y devolveré a redil a las que perdieron el camino. Les vendaré las patas a las ovejas lastimadas y fortaleceré a las ovejas débiles. Seré justo con mis ovejas. Eliminaré a las ovejas engordadas y rechonchas. El Señor mismo ha de venir y ha de ser el pastor de esas ovejas que están perdidas por todos los lugares, de esas perdidas que están siendo atacadas por los leones o por los lobos, que están siendo presas fáciles de los cazadores. El Señor ha de venir y ha de restaurar, ha de ir a cualquier lugar donde sus ovejas estén y las ha de traer y las ha de poner el redil y ha de cuidar de ellas todos los días hasta el fin. Jesús ya deja claro que Él es el buen pastor. Yo soy el buen pastor. Dice, el ladrón salta, el ladrón oprime a las ovejas. Dice versículo 2, pero el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas, y aquí me gustaría que vieran la perspectiva de las ovejas respecto al pastor, la relación que hay entre el pastor y las ovejas. Dice el versículo 3, a este el portero abre y las ovejas oyen su voz y las llama a las ovejas por su nombre y las saca. Y una vez que las ha sacado a todas sus ovejas, va delante de ellas y las ovejas lo siguen porque conocen su voz. Bueno, la verdad del Evangelio es que Dios mismo irrumpió en esta realidad y en esta historia para hacerse como nosotros y para ir por sus ovejas. La verdad del Evangelio es que Dios mismo tomó el problema más grande y más terrible que tenía el ser humano, el pecado. Él lo tomó en sus propias manos para salvarnos del pecado, para salvarnos de la miseria del pecado. El buen pastor es el Señor. Pero me gustaría hablar sobre las ovejas. Las ovejas, dice que hay en esta relación con el Señor, tienen 3 características. Y aquí podemos decir, yo soy oveja porque siempre he venido a la iglesia y mis papás siempre me traen, aunque no quiero, pero siempre me traen y yo soy oveja. Yo soy oveja porque yo conozco el léxico cristiano y yo conocí muchas cosas. Incluso, ¿sabes qué? Hasta me he memorizado algunos versículos. Y cuando me quieren decir, yo saco y digo, no, sí, porque Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo y me siento bien cristiano. Yo soy cristiano porque yo vengo todos los domingos, me quedo dormido en el sermón, pero vengo todos los domingos. No escucho nada y después digo, qué hermoso estuvo el sermón. ¿De qué trató? No sé, pero estuvo hermoso.
Pero soy oveja porque me siento oveja, porque creo que soy oveja. Pero la implicación de lo que Jesús está diciendo es: mis ovejas escuchan mi voz. Y no es una cuestión del sentido de escuchar, no es una cuestión de que las ovejas escuchan la voz del pastor. Hay un video en YouTube, no lo iba a poner, pero luego dije no. Y es muy interesante. Llega un pastor, está el redil, y ahí es como un monte, y hay cientos de ovejas. Y entonces llegan varias personas y empiezan a gritar, y pasa una, pasa otra, y no pasa nada. Y en cuanto llega el pastor y grita, todas sus ovejas vienen y se paran enfrente de él. Mis ovejas escuchan mi voz. Mis ovejas escuchan mi voz. La implicación de oír la voz del Señor es más que percibir, es más que saber que sí, ya sé que me estás hablando. No es como el adolescente: ya voy, ahorita, espérame. Cuando dice mis ovejas escuchan mi voz, está hablando de que las ovejas atienden al llamado, que inmediatamente corren a donde está su pastor, que inmediatamente van y están atentas al pastor. No se trata de escuchar el evangelio, no se trata de venir a los sermones, no se trata de asistir a los estudios sin realmente atender la palabra del Señor y realmente escuchar la voz del Señor. Se trata de estar aquí realmente conociendo y diciendo: Señor, háblenos. Se trata de que todos los días de tu vida estás leyendo la palabra, estás estudiando la palabra y estás consciente de tu necesidad de la palabra de Dios, porque tú anhelas por encima de todas las cosas escuchar la voz del Señor. Y aquí es donde los cristianos dicen: y me levanto a las 4 de la mañana y voy y oro al Señor. No necesitas pararte a las 4 de la mañana, pero necesitas escuchar la voz del Señor. No solo se trata de escuchar los audios el lunes o el martes o el miércoles. No fue a la iglesia, pero de todos modos escuché el sermón, ¿no? Cumplí. Media palomita. No se trata de eso, sino se trata de todos los días, de manera continua, estar refrescándote con la palabra del Señor y estar buscando la voluntad del Señor. Y ese niño que no sabía cómo llevar su vida porque no sabía quién era el Señor, necesitaba entender que para escuchar su voz necesita escuchar la Escritura. Y para saber cómo vivir en este mundo, necesita atender la voz del pastor. Y necesita saber cuál es la voluntad del pastor. Así es que escuchar implica mucho más que asistir a la iglesia o mucho más que participar hace algún tiempo en algún ministerio. Son de esas personas que dicen, no son de esas personas que dicen: bueno, yo tengo 20 años asistiendo a la iglesia. He venido como 10 veces, pero tengo 20 años asistiendo a la iglesia y yo soy de los iniciadores de la iglesia. No tengo ministerio, no vengo a los estudios, vengo de vez en cuando a los sermones, pero yo he estado aquí siempre. Las ovejas escuchan su voz. Las ovejas están constantemente deseando saber cuál es la voluntad de su pastor. Y hay una diferencia entre pastor y arriero. El arriero va detrás de las mulas. Y el arriero va arengando a los animales y les va silbando y les va gritando y les va haciendo y les va... Y ahí va el arriero, y entonces ahí van las mulas, y ahí van avanzando, y les aprieta el paso, y ahí van, y ese es el trabajo del arriero. El trabajo del pastor es ir delante de las ovejas, y las ovejas que le siguen son suyas. Porque cuando el pastor dice, vamos, las ovejas no se quedan por allá. Las ovejas atienden al pastor, y eso es lo que le está diciendo. Fariseos, si ustedes conocieran al pastor, entonces atenderían a su voz, y conocerían su voz, y vendrían al llamado. Pero por cuanto no conocen su voz, no son sus ovejas. ¿Qué tipo de oveja eres tú? ¿Escuchas la voz de tu pastor? ¿Escuchas la voz del Señor y buscas todos los días la palabra de tu Señor? ¿Estás estudiando la palabra de tu Señor? ¿Estás viniendo a la Escritura y le dices, Señor, muéstreme su palabra, quiero escuchar su voz, quiero hacer su voluntad, quiero vivir como usted quiere que viva? ¿O simplemente te conformas con ponerte el letrero de cristiano y nada más? ¿Qué tipo de oveja eres tú? Tranquilo, no te estoy acusando. Tu conciencia tal vez te acuse. Yo no. Tal vez este es el día que entiendes que necesitas escuchar más la voz del pastor. Y tal vez este es el día que tienes que reconocer, que tienes que atender la voz del pastor. Y si eso está pasando en tu vida, gloria a Dios. Porque eso es conocer de la palabra. La segunda característica de las ovejas o la relación entre el pastor y las ovejas no solo es que escuchan su voz, sino que ahora, y esto es lo más consolador, el pastor las conoce.
Las llama por nombre, sabe quiénes son, sabe cómo son, sabe cuáles son sus debilidades, y este pastor está dispuesto a ir por ellas, está dispuesto a sanarlas, está dispuesto a curarlas, está dispuesto a fortalecerlas, está dispuesto a tratarlas con amor, está dispuesto a alimentarlas todos los días ante su presencia. Y decir que yo conozco a Dios es una cosa, pero que Dios me conozca a mí, eso es increíble. Y entonces este niño de 8 años que no podía concebir que Dios lo conociera, al escuchar el Evangelio y escuchar que Dios lo conocía por nombre antes de la fundación del mundo, y que antes de la fundación del mundo Dios había decidido tomarlo para que más adelante lo llamara y viniera y estuviera delante de su presencia, es de todo consuelo. Porque no se trata de que yo conociera a Dios, sino que Él ya me conocía desde antes de la fundación del mundo, y que Él ya me había escogido para que fuera su oveja desde antes de la fundación del mundo. Jesús es el gran pastor. Jesús es el gran pastor de las ovejas y conoce a cada una de sus ovejas, a cada una de las que están sentadas aquí. Conoce tus temores, conoce tus debilidades, conoce tus necesidades antes de que tú puedas entender cuáles son tus verdaderas necesidades. Y no solamente estoy hablando de trabajo y dinero y salud y amor, no estoy hablando de esas cosas. Estoy hablando de las verdaderas necesidades. Estoy hablando de tu necesidad de conocer la palabra y de crecer espiritualmente. Estoy hablando de que puedas identificar las circunstancias a la luz del amor del pastor y no al revés. Porque muchas veces lo que hacemos es eso. Yo quiero ver el amor de Dios a través de mis circunstancias, y así no es. Debemos de identificar nuestras circunstancias a la luz del esplendor, de la gloria del amor de Cristo. Porque no importa si te está yendo bien o no importa si tú crees que te está yendo mal, el pastor está ahí. No importa cuán oscura y cuán nublado está siendo el día, si sabes que el pastor está delante de ti y te conoce, y conoce tus necesidades, y conoce tus debilidades. Y eso es lo más impresionante. Este buen pastor viene y sana a los débiles. Este pastor viene y cuida a los débiles. Y contrario a los otros pastores que abusaban de las ovejas y los trataban con rudeza, este pastor viene y te rescata. No importa en qué hoyo te metiste, no importa cuán profundo es, no importa cuán terrible es tu condición, no importa cuán necio has sido y te has apartado del redil, el pastor va a ir por ti y te va a traer otra vez, porque esa es la función del pastor. Probablemente tú estás pensando, he sido una oveja sumamente descarriada, he sido necio. He estado viviendo como si no fuera oveja. Me he metido en hoyos en donde da vergüenza meterme en hoyos. Da vergüenza reconocer que estaba ahí. Pero el pastor viene, te rescata y te trae de nuevo al redil. Esa es la bendición de tener a este pastor. Si tú hoy reconoces que eres una oveja que ha sido conocida por Dios y que tienes debilidades y que tienes carencias y que tienes debilidades tan profundas, y vienes con Él y dices, Señor, sáneme, Señor, rescáteme, Señor, ayúdeme, porque sin usted como el buen pastor, yo no puedo. Y ahorita voy a hablar más acerca de esto. Y la tercera característica de la relación entre el pastor y las ovejas es que no solo oyen su voz, no solo los conoce, sino que también guía a las ovejas. El Señor va delante de las ovejas y el Señor va mostrando la voluntad y el Señor va diciendo cómo y de qué manera debería de vivir, pero deberíamos de conocer este contexto en otra perspectiva o en el contexto en el pasaje. El pueblo de Israel tenía el nombre de ser el pueblo de Israel. El pueblo de Israel tenía la promesa de ser el pueblo de Dios. Y los fariseos creían que solamente por ser de esa nacionalidad, entonces ya tenían la bendición de ser hijos de Dios. O sea, lo siento, pero porque soy chilango, soy hijo de Dios. Literalmente eso era lo que decían. Porque yo nací en México, yo soy hijo de Dios. Solamente por eso. Y lo que Jesús hace aquí es decirles la realidad. Y la realidad es como lo leímos en Ezequiel capítulo 34. El Señor ha de venir y ha de rescatar a todas sus ovejas de todas las naciones y de todos los pueblos. Jesús dice más adelante, no solamente tengo estas ovejas en este redil como el hombre ciego que ha creído y que ahora ve, sino que tengo otras ovejas que pertenecen al pueblo de los gentiles, otras ovejas que no nacieron en Israel y que no tenían la promesa de Israel, pero que han venido a ser parte de las ovejas del Señor y parte del redil del Señor y van a gozar de esa relación con el Señor para siempre. No importa que no seas de Israel. Hoy algunos judaizantes, los judaizantes son algunos, no voy a decir herejes, pero herejes que enseñan que el pueblo de Israel es y tiene que ser
solamente Israel quien va a ser salvo. Y entonces ahora ves a mexicanos, bien mexicanos con el nopal aquí, que dicen, no, yo soy judío. Yo soy judío porque 3 generaciones antes yo tengo ascendencia judía y entonces por eso la sangre me va a salvar. Y así estaba el pueblo de Israel. La bendición es que las ovejas del Señor no solamente pertenecen a Israel, sino que las ovejas del Señor pertenecen a todas las naciones y de todos los pueblos. El gran pastor ha venido y ha hecho algo tan increíble que en todo el mundo se proclama la voz del Señor y las ovejas han venido y han creído y han sido parte del redil. Romanos capítulo 9 al 11. Pablo habla de esto y dice, hermanos, nosotros éramos el Israel de Dios, pero pecamos y fuimos necios. Y Dios trajo un injerto y ahora los gentiles son parte del pueblo de Israel, del Israel espiritual, ya no del de la nación, ya no del que geográficamente está allá, sino del Israel espiritual. También los gentiles tenemos parte de eso. Así es que el pueblo de Dios es mucho más grande. Hoy día nos reunimos como iglesia, nos reunimos como pueblo de Dios, como las ovejas de Dios, reconociendo que no solamente en esta iglesia local, sino que en todas las iglesias locales que se reúnen para adorar al Señor, son parte del redil del Señor. Y el Señor las guía, y el Señor las lleva. Y no importa qué tan lejos estés, y no importa cuánto te hayas retirado, el Señor te trae. Esta mañana, ante las mismas palabras, puede haber 3 tipos de personas. El primero es que las ovejas que se están gozando, no solo por el amor del pastor, sino por la relación que tienen y están evaluando eso y están diciendo, Señor, gracias, gracias, porque desde el día que le conocí y desde el día que escuché su voz, he estado aquí y he estado aprendiendo de su palabra y he estado conociendo de su palabra. Incluso en los días difíciles usted ha estado ahí y yo he visto su providencia y he visto su amor y he visto su gracia y he visto su misericordia y he visto su restauración y agradezco eso. Gracias, porque ahora estoy en el redil. Y eso es de gozo. Estás aprendiendo de la palabra de Dios, estás estudiando constantemente, estás aprendiendo la voluntad de Dios y ahora tienes la sabiduría de tomar decisiones porque conoces la palabra de Dios y conoces la voluntad del pastor. Y eso es de bendición para ti. Probablemente haya otro segundo grupo de personas. Estas que entendieron que se creían ovejas. Estas que están entendiendo que pues yo creía que sí, pero no. Pero a la hora de evaluar yo no escuchaba su voz y yo no era conocido y a la hora de evaluar mi vida yo no estaba ahí. Y probablemente hoy te estás arrepintiendo de tus falsas creencias y estás tomando en serio la voz del pastor y estás diciendo, Señor, sálveme. Estoy en un hoyo oscuro, estoy en un día nublado y estoy completamente alejado del redil. Señor, usted que es el buen pastor, sin importar mi pecado, sin importar lo necio, sin importar cuán torpe he sido a lo largo de mi vida y cuántas tonterías he creído de que me creía oveja, pero en realidad no lo era. Señor, perdóneme. Vengo delante de usted para clamar su cuidado, para clamar su pastoreo, para clamar por su voluntad. Señor, por favor, sálveme. Y también tengo que ser honesto. Puede haber un tercer grupo de personas que está aquí, está escuchando las mismas palabras que los otros 2 grupos están escuchando, pero está debatiendo cada una de las cosas que digo y está quejándose de cada una de las cosas que digo. Y entonces se siente ofendido porque ¿cómo te atreves a decirme eso? Si yo sí soy oveja y si yo sí, aunque yo hago mi vida lo que yo quiera. Y sí, está bien, sé la voluntad del pastor, pero yo hago como quiera, cuando quiera, de la manera que quiera. ¿Por qué me estás diciendo eso? ¿Quién te crees para decirme esas cosas? Y puede ser que estas personas, este tercer grupo de personas, estén aquí, estén sentados, estén escuchando y estén ofendidos. Y crean que en su justicia y en sus obras y en su entendimiento, ellos pueden vivir la vida no de acuerdo a la voluntad del pastor, sino de acuerdo a su propia voluntad. Y al final de cuentas, Diosito es bueno y Diosito nos va a perdonar a todos. Puede ser que te creas. Les decía a los jóvenes, Berkhoff, un teólogo, define que hay 2 tipos de ateo. El ateo que es teórico y el ateo que es practicante. Y el ateo que es teórico es aquel que está estudiando, está leyendo, que se mete a blogs, que debate con los cristianos, que está leyendo libros acerca del ateísmo. Y el ateo que es practicante, ese no necesariamente está debatiendo, le vale gorro. Ese vive como si el pastor no existiera, vive como si Dios no existiera, vive como si él nunca tuviera injerencia en su vida. Esa oveja lo único que hace, o ese ateo lo único que hace es vivir. Se levanta, come, vive para sí mismo,
mismo, planea, se esfuerza por sus cosas y luego regresa y dice, Dios más adelante, todavía hay tiempo. Y como decía en el sermón pasado, cuando sea viejo. Porque de eso de Dios y la iglesia son cosas de viejos. No, ahorita todavía no huelo a naftalina, ¿no? Lamentablemente puede haber este grupo de personas. Versículo 7 en adelante, 7 al 13. Una vez más Jesús les dijo, de cierto les digo, de cierto les digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que vinieron antes de mí son ladrones y salteadores, pero las ovejas no los oyeron. Yo soy la puerta, el que en mí entra será salvo. Y entonces aquí Jesús, aunque se refiere a la puerta, sigue teniendo que ver con el pastor. Pero aquí lo que Jesús está diciendo es, no solamente quiero hablar sobre la relación del pastor y las ovejas, quiero hablar de cómo llegamos a esa relación y por qué yo soy el buen pastor y no esos son pastores. Y entonces lo que quiere decir ahora Jesús es decir, yo soy el buen pastor porque yo les doy la salvación. Versículo 9, yo soy la puerta y el que en mí entra será salvo y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir, y estas palabras también las utiliza para Satanás y su obra contra de la iglesia. Yo he venido para que tengan vida y para que tengan en abundancia. Versículo 12 dice, el asalariado, el que no es pastor ni es dueño de las ovejas, huye y abandona las ovejas cuando ve venir al lobo y el lobo las arrebata y las dispersa. El que es asalariado, no le importan las ovejas, pero el Señor no ve el oficio de pastorado como una cosa por la que, ni modo, hay que tragar, vamos a hacerlo. Jesús ve el pastorado como el objeto de su vida y aquí me gustaría detenerme, hermanos. Me gustaría mencionar solamente un aspecto de la importancia de la doctrina de la Trinidad. El Padre planea y elige antes de la fundación del mundo y el Padre está dispuesto a dar a su propio Hijo para que muera por los pecadores. El Hijo, antes de la eternidad pasada, antes de todo, desde siempre, el Hijo sabía que Él tenía que hacerse hombre, humillarse hasta lo sumo y morir en la cruz por las ovejas. El Hijo no veía otra opción. Él sabía que esa era su trabajo, esa era su obra para poder rescatar al hombre que está en pecado. En la Trinidad, desde antes de la fundación del mundo, no echaron un volado el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo y vieron quién iba. El Padre siempre estuvo dispuesto a planear y ofrecer al Hijo y el Hijo nunca dudó de obedecer al Padre. Nunca dudó. Como dice Filipenses capítulo 2, quien siendo en forma de Dios, no tomó esto como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo de eso y tomó forma de hombre y se humilló. Desde siempre el Hijo estuvo dispuesto a morir por nosotros. Así es que el pastorado del buen pastor siempre ha sido su objeto en la vida, su propósito en la vida era hacer la voluntad de su Padre. Y su Padre le había mandado a hacer eso. Y en esto él veía su sumo gozo. No sé si a ti te haya pasado. No sé si a ti te ha pasado que estudiaste lo que realmente te apasiona. Que estudiaste aquello por lo que dijiste, es eso. No hay otra cosa. No es otra cosa. Cuando yo estaba en el seminario conocí a muchos que decían, oye, ¿por qué estás aquí? Es que me sacaron de arquitectura. Pues qué chido. Oye, ¿por qué estás aquí? No, pues es que me estaba tomando un año sabático y me dijeron, pues ¿por qué no te vas al seminario? Pues qué chido. Oye, ¿por qué estás aquí? No, pues es que mi papá es pastor y pues me mandaron. El llamado al pastorado es la esencia del pastor. Estoy aquí porque quiero cuidar a la iglesia y porque quiero ver a la iglesia y porque quiero enseñar a la iglesia y ese es mi propósito en la vida. Jesús no tenía otro propósito y no veía otra función, sino solamente hacer eso. Versículo 11. Yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. Da su vida por las ovejas. Pero el asalariado, el que no es pastor ni dueño de las ovejas, huye y abandona las ovejas cuando ve venir al lobo y el lobo las arrebata y las dispersa. El que es asalariado no le importan las ovejas. Y una vez más Jesús dice, yo soy el buen pastor. Yo conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí. Así como el Padre me conoce a mí, yo le conozco al Padre y yo pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil. También aquellas debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Y esto ya tiene que ver con una cuestión en la eternidad. Jesús es el buen pastor porque Él dio su vida por las ovejas. Jesús dio todo lo que Él era y vivió en perfecta obediencia al Padre y no hubo absolutamente nada que el Padre le reclamara, nada que le fallara al Padre. Y en su justicia y en su perfección y en su sacrificio
nosotros tenemos perdón, reconciliación y vida. Es en el sacrificio del pastor, es en la vida derramada del pastor que nosotros podemos venir y ser parte del redil y gozar de esos delicados pasos y gozar de esas mesas que están puestas para nosotros y que aunque andemos en valle de sombra de muerte no temeremos mal alguno porque el pastor nos garantiza que vamos a estar en paz con el Padre para siempre. Él es el buen pastor, porque solamente Él ha dado su vida por las ovejas. Hermanos, es solo Cristo. Es solo Cristo el que nos permite ser reconciliados con el Padre. Es solo Cristo el que nos permite estar en paz con Dios. Es su perfección, es su justicia, es su vida perfecta derramada en la cruz hasta la última gota, hasta el último aliento, para que tú pudieras estar en paz con Él. Por eso Él es el buen pastor. Por eso Él dice, yo soy la puerta y el que en mí entra, entonces nadie se va a perder. Puedes estar plenamente seguro si crees en Jesucristo y solamente en Jesucristo, porque Él dio su vida por cada uno de sus hijos. Y aquí es una cuestión bien interesante, porque Jesús no da su vida para ver quién quiere. Jesús no da su vida para un volado, a ver quién quiere. Yo ofrezco la salvación y no, la sangre de Cristo es preciosa. Jesús da su vida por los que el Padre le ha dado. Jesús da su vida, vive en justicia y justifica a aquellos que el Padre ha escogido antes de la fundación del mundo. Y por ellos, y solo por ellos, es que ha muerto. Yo no sé quién son. Y no me compete andar diciendo, yo creo que sí te veo cara de elegido antes de la fundación del mundo. A mí no me compete eso. Lo que me compete hablarte esta mañana es que solo por Cristo puedes ser salvo. Y solo por Cristo puedes ser reconciliado con el Padre. Nada más. Él da la vida por las ovejas. No solo las cuida, no solo tiene buenas intenciones para el rebaño. Él está dispuesto a cuidar de todas las bestias, de todos los enemigos. Él está dispuesto a ir por las ovejas. Él está dispuesto a hacer lo que sea necesario porque Él es el buen pastor y quiere cuidar y guiar a las ovejas. El sacrificio de las ovejas, el sacrificio por las ovejas le da el nombre de el gran pastor. Y entonces, hermanos, dice Juan que Él tiene otras ovejas en otro redil. Y en Gálatas capítulo 3, versículo 26 al 29, Pablo dice así: pues todos ustedes son hijos de Dios en la fe en Cristo Jesús, porque todos ustedes, los que son bautizados en Cristo y revestidos en Cristo, los que están bajo el cobijo de Cristo, ya no hay judío ni griego, ni esclavo ni libre, ni varón ni hembra, sino que todos ustedes son uno en Cristo. Y si ustedes son de Cristo, ciertamente son linaje de Abraham, según la promesa, herederos. Inicié diciendo de un niño que pensaba cómo podía tener una relación con alguien tan grande, tan impresionante, tan sublime, y cómo debía de vivir ese niño. Probablemente esas respuestas todavía siguen en tu cabeza. Lo que ese niño encontró fue al gran pastor. Encontró a Cristo y encontró que Cristo es la clave para poder tener relación con ese Dios santo, justo, perfecto, sublime, trascendente. Él es el puente. Pero no solamente entendió eso. Entendió que el buen pastor dio su vida y derramó su sangre por sus ovejas. Entendió que el amor de este pastor va más allá de cualquier cosa. Así es que no solamente conoció un Dios grande y sublime y poderoso, sino conoció al Dios de todo amor. Y el amor de ese pastor cambia todo. Así es que el desafío hoy en día para ti y para mí es cómo podemos vivir y cómo debemos de vivir. Esta mañana Paco estaba hablando sobre el perdón y estaba diciendo que puede ser difícil perdonar. Yo decía que no se trata solamente de decir, ok, soy indiferente, ya no te quiero ver, está bien, vete para allá. No, se trata de perdonar. Como Él te perdonó, tú tienes que perdonar a los que te ofenden. Y como Él te amó, tú debes de amar a los que te ofenden. Así es que el desafío que tú y yo tenemos es amar de esa manera, porque Cristo murió por ti. Y probablemente tienes un jefe difícil en el trabajo y te cuesta trabajo. Y probablemente tu pareja es difícil para vivir y te cuesta trabajo. ¿Por qué tengo que hacer lo correcto? ¿Y por qué tengo que hacer lo bueno? ¿Y por qué tengo que ser desafiado a vivir como no me gustaría vivir? Porque amar como Cristo ama duele. Porque Cristo murió por ti. ¿Cuál es el área de tu vida en la que estás batallando y no quieres atender la voz del pastor? Recuerda que el pastor dio su vida por ti. Y la motivación más sublime, más gloriosa, perfectamente santa para poder enfrentar las circunstancias de tu vida es que el pastor dio su vida
por ti. Y entonces la próxima vez que estés a punto de entrar a la batalla y que estés a punto de enfrentar esa cuestión difícil en tu vida, súbete las mangas y di, Cristo murió por mí, Cristo dio su vida por mí. Y esa es la razón y la motivación de por qué tengo que enfrentarme a hacer esto. Porque su amor transforma todo. Y entonces podrás ser luz. Y entonces te identificarán con el pastor. Y entonces la gloria de Dios será predicada a otras personas que no le conocen. Hermano, es el amor del pastor y es su sacrificio. La única motivación que tienes para hacer aquello que te está costando trabajo hacer y que tal vez no deseas hacer, pero que es voluntad de Dios. Las ovejas escuchan la voz de su pastor. Que tu vida deje señal de eso. Les invito a orar. Amado Padre Celestial, muchas gracias por Cristo. Gracias porque su amor sublime y glorioso lo tenemos en Cristo Jesús. Gracias, Señor, porque estoy seguro que hay personas que estaban ciegas esta mañana, pero ahora ven. Gracias, Señor, porque es su sacrificio en la cruz que nos permite enfrentar cualquier circunstancia que estemos viviendo en este mundo, Señor. Bendíganos, Padre Santo, sea con nosotros, sea con su pueblo, Señor, y que cada una de sus ovejas realmente atienda a su voz, Señor, y pueda ser consolado al ser conocido por usted y pueda ser guiado en amor y en santidad. Se lo suplicamos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.